No, estaba bien como lo había hecho. Vamos a hacer todo, perdón. Ahí está. Ahí está. Vamos, le voy a aplicar el arbolito acá. ¿Cómo calculo esto? Entonces, esto que está acá es este. Y este que está acá es este. Porque ¿cómo es el arbolito? El arbolito que uno se arma acá, uno dice, bueno, zx es una función que depende de x y de y. Y aparte, x depende de r y de tita, e y depende de r y de tita. Entonces, si yo quiero calcular zx tita, me armo esta ramita y me armo esta ramita. Entonces, ¿cómo calculo zx tita? Tengo que hacer zx por x tita, perdón, zx por x tita y zxy por y tita. Zx por x tita más zxy por y tita. Y ahora, en esta parte que está acá, es lo mismo, pero el arbolito con zi. El arbolito de zi es muy parecido, porque uno tiene entonces ahora que zi depende de x y de y a su vez x depende de r y de tita, e y depende de r y de tita. Entonces ahora vamos al violeta, y tengo zi derivada respecto de tita, y zi derivada respecto de tita. Entonces, ¿qué es? Es zix por x tita más zii por y tita. Zix por x tita más zii por y tita. Bueno, ¿está bien? Entonces ahora reemplazamos todo. Gracias, Pablo. Me voy a agarrar de tu mentira piadosa y voy a continuar. Entonces esto me quedó menos zxx. A ver, Sofía, decime en dónde te perdí y trato de remontarla. O sea, yo pensé que íbamos a hacer algo parecido que hicimos en ZRR, ¿no? Que metimos, o sea, que volvimos para atrás. O sea, que buscamos que era ZRX, buscamos ZR y eso lo derivamos con X. Pensé que íbamos a hacer lo mismo con tita y hiciste Y otras sí, se cuentas. Y ahí podría me haber hecho así, pero perdí. también, fíjate, acá también podría haber hecho como lo hice recién y por ahí en realidad hubiera estado mejor. Porque si yo quiero calcular ZRR, lo que puedo hacer es derivo respecto de R esta suma. ¿Sí? Entonces voy a ver si puedo hacerlo en otra hoja. Acá tengo esto, bueno, después lo borro esto, lo traigo por otro lado. Nosotros teníamos que ZR era ZX, espera que lo copio de acá, era ZR coseno tita más ZR coseno tita más ZI por el seno tita. Entonces yo podría haber dicho que ZRR era, derivo respecto de R, es ZX cos tita más ZI sen tita sub R. Ok. Y esto es lo mismo que hacer ZX R cos tita más ZI R sen tita. Ok. Y Es un ahora para poquito más ZX fácil. y ZY hago el arbolito. ZX depende de X y de Y, esto depende de R y de tita, este depende de R y de tita. Y ahora busco, para el R, tengo que hacer
ZX, X, porque acá tengo el ZX que derivo respecto de X, por XR, por coseno tita, más, espera, ZX, vamos a hacer así, ZX, X por XR, más, ahora la otra rama, ZXY por IR, todo por coseno tita, más, y ahora el segundo término, el ZIR. ZI tengo un arbolito muy similar, me va a quedar ZI X por XR más ZII por IR, todo por el seno tita. Perdón, Julián, ahí no va un... Después del ZXX por X tita, X sub tita, ahí. Por XR, porque tiene un respecto de R acá, ¿no? Es RR. Ah, perdón. Es RR. Y ahora uno escribe y dice, bueno, esto es ZXX. XR es coseno tita. Más ZXY. IR seno tita. Todo esto por coseno tita. Más ZIX por coseno tita. Más ZII por el seno tita. Todo por el seno tita. Y cuando distribuiste queda ZXX coseno cuadrado tita más ZXY seno tita coseno tita. El siguiente término es ZIX coseno tita seno tita, pero es igual porque ZXY y ZIX es el mismo, dos veces. Y después viene más ZII seno cuadrado tita, que es exactamente lo mismo que me quedó antes, ¿no? Lo hice de una manera distinta, pero es exactamente lo mismo que me quedó antes. Ok. Creo que esto es un poquito más sencillo. Bueno, bien. Okay. Igual, profe, puede Pero ser sea como que... sea, tenemos la misma fórmula para el ZXX, el ZRR. El ZRR me queda ZXX por coseno cuadrado de tita, más dos veces ZXY por seno tita coseno tita, más ZII por seno cuadrado tita. Como un cuadrado de binomio casi, ¿no? profe, Ahora el puede ser primero, que esta el parte doble nos quedó producto. también... perdón. No, iba a decir, sí, puede ser que nos haya quedado Sí. como un poquito más fácil la parte de RR, porque después como que en la segunda derivada ya no teníamos, era como una constante la parte del ángulo, ¿no? Del coseno. Claro, es más fácil la parte de RR porque esta parte no depende de R. Claro, la otra se complicó, se hizo medio choclo porque las dos teníamos que hacer la derivada de la multiplicación, digamos. Exacto. Ahí Acá es se donde se arma medio complica quilombo, me porque parece. esto depende de tita. Eso es más difícil esta parte. ¿Sí? Entonces, por eso es el choclo. Bueno, vamos acá entonces. Estamos en esta. ZXX. ¿Quién es X tita? X tita. X es R cos tita. Entonces X tita me sale un menos R sen tita. Más ZXY. Y es R sen tita. Entonces y tita es R cos tita. Todo esto tengo que multiplicarlo por R sen tita. Después me queda menos Z. Hay una cosa que ya podemos darnos cuenta rápidamente, para ahorrar un poco de tiempo. Es, a ver si me queda... Sí. Porque fíjense que ZR es ZX cos tita, ZI sen tita. Entonces, si vemos acá, acá tengo ZX cos tita con R, y acá tengo ZI con sen tita con R. Entonces, si yo me doy cuenta de esto, me ahorro bastante, porque todo esto que está acá es como tener menos R ZR. Si me doy cuenta de eso, me ahorré una buena escritura. Entonces acá
voy a poner menos R, ZR, que es por la suma de estos dos términos, y ahora viene más, y tengo que poner todo este corchete. Esto es Z y X por XR, X tita es menos R sin tita, más Z y I por I tita es R cos tita. Todo por R cos tita. Bueno, es un choclo de cuentas, ¿eh? Esto no tenemos más remedio que hacer el choclo de cuentas. Voy a continuar acá. Entonces, este que está acá, vamos a continuarlo acá. Bueno, distribuyo. Menos con menos es más. Me queda zxx r cuadrado seno cuadrado. Entonces, zxx r cuadrado seno cuadrado tita. ¿Qué tenemos ahora? Menos con más es menos zxi r cuadrado seno coseno. Menos zxi r cuadrado seno tita coseno tita. Después tenemos, este lo voy a escribir al final, ahora viene esto, que es menos r cuadrado seno coseno zix. Dos veces este. Y después tenemos acá, con más, zii r cuadrado coseno cuadrado. Más zii r cuadrado coseno cuadrado tita. Y todo tengo que poner menos r zr. Bueno, entonces vamos a pasar en limpio todas las derivadas que tenemos. En limpio. ZR es ZX cos tita más ZI sin tita. ZRR, buscamos acá, es esto. Es como el doble producto, ¿no? ZXX cos cuadrado, 2 veces ZXI seno coseno, ZII sen cuadrado. Entonces, ZXX cos cuadrado tita, más 2 veces ZXI cos tita sen tita, más ZII sen cuadrado tita. Y si ahora miramos Z tita tita, me quedó lo que tengo escrito acá arriba, que lo reescribo. Es ZXX R cuadrado seno cuadrado tita. De hecho, voy a hacer una cosa. R cuadrado, que está acá, acá y acá, lo voy a sacar factor común. Me queda ZXX seno cuadrado tita menos 2 veces ZXI cos tita sen tita más ZII cos cuadrado tita. Y todo esto lo tengo que dividir, restarle, perdón, menos R seno ZR. Exacto, Esteban ya empieza a verse, a ver más o menos una luz. Que es, fíjense, si
yo acá paso, voy a hacer una cuenta así medio astuta, que es, este RZR lo voy a pasar sumando, y este R cuadrado lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda que Z tita tita más RZR por 1 sobre R cuadrado me queda igual ZXX seno cuadrado tita menos 2 veces ZXY coseno tita seno tita más ZII coseno cuadrado tita. Y si ahora tiene un poco de energía todavía, ¿qué observa? Si a ZRR le sumo este choclo, ¿qué pasó? ZXX me queda con coseno cuadrado y con seno cuadrado. Ahí vamos bien. El término de ZXY, acá está con más y acá está con menos, se cancela. Y el ZII, acá está con seno cuadrado y acá está con coseno cuadrado. Entonces, si a ZRR le sumo todo esto, me quedó ZXX más ZII. Voy a continuar acá. Digo entonces, ZRR más 1 sobre R cuadrado por, que teníamos, Z tita tita más R ZR, esto es igual, y bueno, me quedó ZXX más ZII. Y esto es lo que queríamos, porque esta es justamente la ecuación que teníamos, ¿no? Si distribuyo el R cuadrado, me queda ZRR más 1 sobre R cuadrado Z tita tita más 1 sobre RZR. Que si vamos al principio de los tiempos, era lo que queríamos llegar, ¿no? Obviamente, esto no va a ser el ejercicio del parcial, ¿no? Vamos. No, es bueno que no sea el ejercicio del parcial. Hay otras herramientas para hacer esta cuenta, un poco más geométricas, pero la idea de este ejercicio acá es aplicar regla de la cadena. Hay herramientas un poco más geométricas que uno tiene que hacer un poco menos de cuentas. Yo les recomiendo, para todos ustedes que estudian física, este libro que es genial. No me acuerdo el autor, pero si googlean les va a aparecer el libro. Que les va a servir mucho más para Mate 3 que para Mate 1. Pero lo que hace es, tiene toda la interpretación de gradiente, esto es divergencia, y curva es lo que se llama rotor, desde el punto de vista de las aplicaciones al electromagnetismo. Y tiene, usando un poquito más de matemática, formas de deducir este tipo de fórmulas, usando argumentos mucho más geométricos y no necesariamente haciendo todo este choclo de cuentas que hice yo recién. Necesita... Sí, en la práctica 6 está el rotor y está la divergencia también. ¿Sí? Rotor y divergencia aparecen en la práctica 6. Vamos a empezar a introducir, pero eso después lo van a estudiar con mucho detalle y profundidad en Mate 3.
¿sí? Acá vamos a introducir un poco. En este libro, bueno, con un poco, sobre todo una vez que vean Mate 3, con las herramientas de Mate 3, hay formas más geométricas y más intuitivas de obtener esta igualdad, sin necesidad de bancarse todo el choclo de cuentas que yo acabo de hacer. Pero ahora es un buen ejercicio de regla de la cadena ver cómo se deduce esta relación de cómo traducir este operador de Laplace, que aparece en un montón de fórmulas físicas, a coordenadas polares. Que es muy útil porque muchas veces uno tiene simetrías esféricas, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, si z es una función que yo sé que solo depende de r y no depende de θ, esto no está y tengo una ecuación simple para la función z. Bueno, muy bien. Nos llevó mucho espacio. Yo era muy ambicioso y pensé que me iba a entrar en una hoja. Evidentemente no me entró en una hoja. Vamos ahora a mover estos ejercicios más para abajo. Una hoja en limpio. Acá está. Bueno. Vamos ahora sí a este otro ejercicio. Bueno, hasta acá. Dígame lo siguiente. Regla de la cadena. Cálculo de derivadas. ¿Cómo la vieron? ¿Se entiende o no se entiende? Más allá del lío de cuentas que hice yo recién. Buenísimo. Buenísimo. Yo entiendo que el último es complicado, es heavy. El último fue heavy. Acá lo importante para ustedes es que ustedes vean, tienen su función, hacen su diagrama de árbol, quieren calcular esta derivada parcial, miran las ramitas y derivan. Eso es lo que tienen que entender y con eso les van a salir los ejercicios de la práctica. Hay alguno de la práctica que es onda el que acabo de hacer, pero una versión hiper simplificada del que acabo de hacer. Les quiero mostrar ese. Si están en la práctica 4, el ejercicio de regla de la cadena, que es un poco más similar, van a ver, si miramos la práctica, regla de la cadena, fíjense, el ejercicio 14 es calcular derivadas de las composiciones, arbolito. Ejercicio 15, arbolito. Ejercicio 16, de vuelta, arbolito. Ejercicio 17, todo es arbolito. Lo mismo el ejercicio 18. El ejercicio 20 es un poco más en el estilo de lo que yo acabo de hacer, pero una versión muy sencilla de lo que yo acabo de hacer. Y este también es un ejercicio bastante importante. Sí. Porque esta ecuación que aparece acá se llama la ecuación de transporte, que modela, por ejemplo, si ustedes están en un canal que se mueve a velocidad 1, digamos que X representa el tiempo, Y representa la instancia en el canal. Entonces dice, ustedes derraman una sustancia química en el canal y quieren ver cómo se está transportando esa sustancia química a lo largo del canal. Bueno, si Z es la densidad de la sustancia química, esta es la ecuación que verifica esa densidad. Y lo que está diciendo acá es que una solución de esta ecuación siempre es agarrar un perfil unidimensional y se va transportando con el tiempo, avanzando con el tiempo. Bueno, eso en la Biblia de ecuaciones, no hay una. Depende si es de ecuaciones ordinarias, de ecuaciones parciales. Depende si es para física, para matemática, para química, si es para aplicada, si quieren algo más teórico, si quieren algo más de implementación computacional, depende de qué quieran. No hay una Biblia. La Biblia para los matemáticos es el libro de Gilbert y Trüdinger, pero eso es una cosa muy de matemática. No hay una Biblia. Pero
Este ejercicio yo calculo que les va a salir, es mucho más fácil. Primero, fíjense que tienen derivadas primeras, no hay derivadas segundas. Con lo que acabo de hacer yo calculo que ustedes, del ejercicio 14 al ejercicio 21, tienen que poder hacer. Deberían poder hacerlo. Lo que voy a hacer ahora son ejercicios para que puedan avanzar del 22 en adelante. Porque hoy tenemos que tratar de llegar más o menos hasta el 29. ¿Estamos? Entonces voy a tratar ahora de hacer algunos ejercicios medio simples que les permita a ustedes llegar del 22 hasta el 29. ¿Está bien? Y lo que nos quedaría para la semana que viene es la parte final, teorema de la función implícita. Lo que va del ejercicio 30 hasta el ejercicio 35. Eso es lo que nos quedaría para la semana que viene. ¿Estamos? No nos queda otra, Damián, no nos queda otra. Nos está como quedando faltando una clase, eso es lo que yo noto. Estoy dando en una clase lo que darían dos normalmente. Bueno, entonces, pero si entendieron el arbolito, van a ver ustedes que cuando se sienten en sus casas, del 14 al 21, no digo que no les aparezcan dudas, probablemente en algunos les aparezca dudas, pero van a saber más o menos cómo encararlos todos, hasta el 21. Y lo que les voy a dar ahora son algunas guías con un par de ejercicios, como para que puedan encarar los ejercicios que van del 22 hasta el 29. ¿Sí? Los que vamos a saltear son el 26, 27 y 28. Eso lo vamos a saltear. Esos son los que me gustaría ver si los explico yo a alguno de esos en la clase que viene. ¿Sí? Pero sacando el 26, 27 y 28, que pueden hacer hasta el 29. Toda la tanda de derivadas direccionales. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a por ellos. Un segundo. Listo. Bueno, vamos entonces acá. Acá estamos. Entonces acá me dice, calcule la derivada direccional de la función en el punto dado en la dirección del vector d. Entonces muchos me dijeron que no vieron la práctica, la teórica correspondiente a derivadas direccionales. Entonces yo les voy a dar las definiciones, lo básico, como para que podamos avanzar. Entonces, ¿qué es la derivada direccional? La idea de derivada direccional es, cuando ustedes tienen una función de dos variables, pero podría ser de más variables, de tres variables también. Digamos que este es x, este es y, tenemos acá un punto. Bueno, a ver si le pongo un poco de onda al dibujo porque me está saliendo bastante feo. Este es mi punto. Y acá digamos que tenemos nosotros nuestra función, que tiene un gráfico así. Es el gráfico y este punto es un punto de la superficie. ¿Queda hasta acá? Este que está acá sería f de AB. Y esto es z igual f de xy. Entonces, ¿qué son las derivadas parciales? ¿Qué son las derivadas parciales? Bueno, para calcular las derivadas parciales, lo que uno hace es, por ejemplo, dejo el b fijo y dejo fijo y como b,
y muevo X. ¿Está bien? Entonces me muevo en esta dirección. Al moverme en esta dirección, eso me genera una especie de curva acá. Eso es una función de una variable. Y esa función de una variable, yo calculo su derivada. ¿Está bien? ¿Qué es hacer? F sub x en AB es mirar f en x, b y calcular la derivada respecto de x y evaluar en x igual a. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando quiero calcular la derivada parcial. Miro ahí como fijo, como constante y derivo respecto de x. ¿Está bien? Cuando quiero calcular la derivada respecto de y, ¿qué tengo que hacer? Cuando quiero calcular la derivada respecto de y, voy al... ¿Qué color tengo? El verde. El verde. Entonces ahora es al revés. Ahora en x lo fijo con a, y para x fijo con a, muevo la variable y. Entonces ahora miro esto. Miro esa curva. Cuando miro esa curva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando quiero calcular f sub i en AB, ¿qué es hacer esto? Miro f en a, i, y a esto lo derivo respecto de i, y evalúo en i igual a b. Que eso es lo que hacemos cuando calculamos una derivada parcial respecto de i. Pienso que x es constante y derivo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Buenísimo. ¿Cuál es la idea de la derivada direccional? La idea de la derivada direccional es ahora decir, bueno, acá ¿qué estoy haciendo? Dejo una variable fija y muevo la otra. Es decir, me estoy moviendo a lo largo de este gráfico en las direcciones de los ejes cartesianos. Me muevo o en la dirección del eje Y o en la dirección del eje X. Pero lo que uno dice es, bueno, el eje cartesiano en realidad no tiene ningún rol preponderante. Yo podría estarme moviendo en la dirección de cualquier recta. Entonces, la idea de la derivada direccional es, tomo otro color, elijo, qué sé yo, el color, el naranja, que no les gusta, pero a mí sí. Agarro otra dirección, por ejemplo esta dirección. Y miro, si en vez de dejar fijo una variable, no dejo fijo ninguna variable, sino solo que me muevo a lo largo de esta recta. Si me muevo a lo largo de esta recta, ahora voy a estar moviéndome en esa curva. Si calculo la derivada de moverme a lo largo de esta curva, a lo largo de esta recta, la derivada de esta función, esa va a ser la derivada direccional en la dirección de esto que está acá. No es como el gradiente es un vector. La derivada direccional siempre te va a dar un número, la derivada parcial da un número. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, elijo una dirección. Esa dirección la llamo U. Entonces, ¿quién es U? U es un vectorcito de R2 de longitud 1. Porque no me importa la longitud, me interesa solo la dirección. Una vez que elijo una dirección, tomo mi función f y un punto, ¿no? Tengo un punto AB de R2 donde yo estoy mirando la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno,
vamos a cambiar un poco la notación para que me sea más fácil de escribir. Este punto llamémoslo x0 y 0, y al u lo vamos a escribir a b. Es mejor así. Entonces, ¿uno qué hago? Yo quiero moverme, que la función se mueva, pero del x0, pero en la dirección dada por mi vector dirección u. Entonces yo miro f en x0 y 0 más t por el vector dirección AB. Esto es igual f en x0 más t por a, coma, y 0 más t por b. Entonces, cuando yo hago esta cuenta que está acá, y me muevo a lo largo de esta recta, lo que estoy haciendo es mirando esta curva naranja que dibujé acá. Estoy moviéndome acá abajo en la dirección de esta recta que pasa por el punto AB. En la recta que pasa por el punto este, en la dirección del vector dirección que yo elegí. Al moverme a lo largo de esta recta, estoy dibujando acá arriba la curva naranja. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se define? Defino la derivada de f respecto de u, o sea, en la dirección del vector u, en el punto AB, ¿como quién? Bueno, miro esta función de una variable y la derivo. La derivada respecto de t de f de x0 más ta y 0 más tb, evaluado en t igual 0. ¿Esto qué es? Es lo mismo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más ha y 0 más hb menos f de x0 y 0 dividido h. Si a es 1 y b es 0, esta es la derivada respecto de x. Porque me estoy moviendo en la dirección dada por el vector 1, 0, que es moverse en la dirección del eje x. Si a es 0 y b es 1, esta es la derivada respecto de y, porque me estoy moviendo en la dirección del eje y, del vector 0, 1. Pero en general, dado cualquier vector dirección AB, yo me muevo en la dirección de ese vector. Esta es la derivada direccional. Esta es la derivada direccional. Ahora, uno hace una siguiente observación. Si f es diferenciable, sí, tiene que ser de norma 1, Pablo, para que sea el vector, para que sea el vector direccional. Porque el vector tiene que dar una dirección. Si lo tomo de norma 2, es como que ya se distorsiona. Ese factor aparece en la derivada. Tiene que ser de norma 1. Entonces, la observación es que si f es diferenciable, puedo aplicar la regla de la cadena. Acá puedo aplicar la regla de la cadena. Porque uno lo que puede observar es que uno tiene que z es f de xy y que x es x0 más t por a y que y es y0 más t por b. Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada de f con respecto a t, yo hago mi arbolito, tengo z, digo z depende de x y depende de y, x depende de t,
y depende de t. Entonces yo miro los arbolitos que me quedan, que son estos dos, este arbolito y este arbolito. Y eso me dice que esto es igual a f sub x por xt más f sub i por it. Que esto es lo mismo que hacer f sub x por... ¿Quién es xt? Si acá miro x, ¿quién es xt? Xt vale a. Y después tengo f sub i por it, ¿quién es it? It es b. Y esto observamos que es lo mismo que hacer el vector derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, producto escalar a b. Que es lo mismo que hacer el gradiente de f. Bueno, todo hay que evaluarlo en t igual 0, entonces en x0 y 0, producto escalar, el vector dirección u. Vamos a poner flechita u para que no se confunde u con una variable. Acá es la derivada respecto del vectorcito u. Bueno. Entonces, yo quería llegar a esto, que lo tuve que hacer, perdón por la brevedad y la rapidez, pero quería... Muchos me habían dicho antes de empezar la clase que no habían visto la teórica de derivadas direccionales. Y la moraleja de todo esto es, ¿qué es la derivada direccional? La derivada direccional es mirar la variación, la derivada direccional en la dirección de un vector u, es mirar cómo varía la variación, la tasa de variación de mi función f, cuando yo me muevo en la dirección dada por el vector u. Esa es la derivada direccional. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula con este límite. Entonces, en general, si tienen una función, tienen que hacer este límite, pero, si por algún motivo ustedes ven que la función es diferenciable, ¿por qué? Porque es una función que saben que es buena, que sus derivadas parciales son continuas, que no tiene problema. ¿Cómo calculo la derivada direccional? La derivada direccional la calculo haciendo el producto escalar entre el gradiente y el vector director. Entonces la conclusión de esto es que la derivada de f en la dirección de u en el punto x0 y 0 es el gradiente de f en x0 y 0, producto escalar, el vector u. ¿Sí? Entonces, con esta igualdad que está acá, ustedes van a poder hacer la gran mayoría de los ejercicios de la práctica. Que ahora yo voy a hacer alguno para que vean. Pero el ejercicio 22 lo pueden hacer, el ejercicio 23 lo pueden hacer, el 24, el 25. El 26 no lo pueden hacer porque esta función que les ponen acá no es diferenciable en el 0, 0. Entonces, para poder hacer el ejercicio 26 necesitan usar la definición, el límite ese. No pueden hacerlo usando el producto escalar de gradiente por el vector, porque no es diferenciable. Lo mismo ocurre en el ejercicio 27, esta función no es diferenciable en el 0, 0. Entonces no pueden usar esta propiedad. Y lo mismo ocurre en el ejercicio 28. Son los tres ejemplos que hay en la práctica donde tienen una función que les piden calcular una derivada direccional y la función no es diferenciable. Pero cuando la función es diferenciable, que son todos los otros ejercicios, la derivada direccional se calcula haciendo el gradiente producto escalar la dirección. Entonces, si venimos acá, vamos al ejercicio. Vamos a llevarnos esto también más para abajo, porque ya que agarramos el enunciado.
Acá. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, me dan una función y me dice calcule la derivada direccional de la función en el punto que me dan, 0 pi sobre 3, en la dirección del vector b. Muy bien. Entonces, lo único que hay que tener cuidado en estos ejercicios es que para calcular la derivada direccional, la dirección, el vector dirección, tiene que ser un vector que tiene que tener norma 1. Este vector b que me dan acá no tiene norma 1. Lo que me sirve es para que me están dando la dirección y el sentido, pero la longitud es distinta. Entonces, lo primero que uno dice es que sea u, que va a ser b dividido el módulo de b. Este es el menos 6, 8 dividido la raíz cuadrada de 36 más 64. Esto es 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. Esto me da menos 6 sobre 10 es menos 3 quintos, coma, y 8 sobre 10 es 4 quintos. Entonces, si no hice mal los cálculos, ¿qué hicimos con esto? Obtuve acá, de esta forma, un vector u que tiene igual dirección y sentido que b, pero u tiene módulo 1. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es tengo que calcular la derivada de f respecto de u evaluada en el 0 pi sobre 3. Eso es lo que me pide el ejercicio. Para calcular esto, que tengo que hacer es el gradiente de f en el 0 pi sobre 3, producto escalar, u. ¿Quién es u? Este vector. Bueno, hay que calcular ahora el gradiente. Entonces para eso hay que calcular la derivada de f respecto de x. ¿Esto cuánto vale? Si derivo esto respecto de x, me queda e a la x por el seno de y. Entonces f sub x en el 0 pi tercios me da 1 por el seno de pi tercios. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 3? ¿Te acordás, Juan, y cuánto valía? ¿Era un medio? No me acuerdo. Seno de pi sobre 3, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces esto me da raíz de 3 sobre 2. Y cuando calculamos la derivada de f respecto de y, esto me da e a la x coseno y. Entonces, fi en 0 pi sobre 3, y esto sí me va a dar un medio. Porque el coseno de pi sobre 3 tiene que dar un medio, ¿no? Si el seno de raíz de 3 sobre 2 es todo un medio. Bueno. Entonces acá tenemos que el gradiente de f en 0 pi sobre 3 me dio raíz de 3 sobre 2, un medio. Muy bien. Y entonces la derivada de f con respecto a u en 0 pi sobre 3 me quedó raíz de 3 sobre 2, un medio, producto escalar, ¿cuánto era? Menos 3 quintos, 4 quintos. Y esto me da menos 3 raíz de 3 sobre 10 más 4 décimos. Bueno, ahí nada, qué sé yo. 4 menos 3 raíz de 3 sobre 10. Si quieren con la calcu, lo aproximan a 2 decimales.
¿Se entendió este? Julián, un comentario. Ahí Damián puso un sí, solo sí es F es diferenciable. No sé bien con qué puso eso. No sé si... Yo creo que sí, yo lo vi, lo puso cuando yo hice a ver, también si te entendí bien, lo dijiste cuando yo dije esto, ¿no? Que la derivada direccional es el gradiente escalar U. Sí, sí. Sí. Esto vale solo si la función es diferenciable, porque yo para poder reducir esto usé la regla de la cadena. Y la regla de la cadena vale para funciones diferenciables. Exacto, Nadina. Cuando no es diferenciable, definición. Hay que venir y hacer este límite. Exacto. No No, queda me queda... otro. Perdón, sí, termina Julián, justo estabas. Sí, no, sí. No, que no me queda claro que si eso siempre pasa, la función es diferenciable. No sé si... Pues puso un sí, solo sí. Si para una dirección posible, no, pero si ocurre para todas las direcciones, sí. Ok, perfecto. Pero no importa, de todas maneras. Para nosotros va a ser, de alguna manera, más allá de si vale el sí solo sí en el sentido que lo entendemos vos y yo, Juan, y como matemáticos, es esta fórmula la pueden usar ustedes si la Perfecto. función es diferenciable. Si la función no es diferenciable, hay que ir a hacer el límite por definición. Bueno, y quería buscar acá, porque tengo un ejercicio más para terminar hoy, que es este, que está acá. Vamos a llevarlo también... Uy, son dos. Bueno. Ah, ¿qué hice? Hice lío. No, ¿qué hiciste, Julián? Julián, no. Ahí está. Esto me pasó porque me llevó ese ejercicio muchísimo más espacio del que yo me había dejado. Pero ya casi llegamos. Porque este es el otro tipo de ejercicios que le va a aparecer a ustedes. Ahora busco el otro enunciado, la otra formulita que estaba por acá arriba. Acá está. A veces no sé si no es mejor copiarlo a una mano, ¿no? Solo para que quede lindo la imagen. No sé si hay mucha ganancia. Bueno, ahí está. Entonces ahora, sí, en la tablet una escribía muy grande, es cierto. Es cierto, yo todavía no me acostumbro a escribir chiquito. Yo veo gente que escribe chiquito y me da una envidia. Bueno, acá es lo mismo. Me dan una función que, fíjense, la misma función, ¿eh? La misma función. Me dan el punto, el 0, 0. Y lo que me... no es antes teníamos seno, acá tengo coseno, es un poquito distinto. Bueno, y lo que me dan ahora me dan un ángulo. No me dan el vector. Me dicen la dirección que indique el ángulo. Entonces, si este es el ángulo, ¿quién es el vector U? Esa es la pregunta. Entonces, uno en general tiene acá X, Y. El ángulo, exacto, Damián. Exacto, Damián. El vector es R cos tita, R sin tita. ¿Pero quién es R? Exacto. Exacto, Felipe. R es 1. ¿Por qué R es 1? Porque el vector tiene que tener módulo 1. Exacto. Entonces, de acá tenemos que tomar este, tiene que ser tita, que es pi sobre 4, y R tiene que ser 1. Y este es U.
Entonces, U siempre va a ser el vector coseno tita seno tita. Que en este caso es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada de f respecto de u en el 0, 0, esto va a ser el gradiente de f en el 0, 0, escalar, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y ahora uno calcula las derivadas. Calculo la derivada de f respecto de x, esto es e a la x cos i. Entonces, f sub x en el 0, 0 vale 1. Y cuando quiero calcular f sub i, esto me va a dar e a la x por menos seno i. Entonces, f sub i en el 0, 0, en este caso vale 0. Entonces, el gradiente de f en el 0, 0 me da el 1, 0. Entonces, gradiente de f en el 0, 0, producto escalar, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, es raíz de 2 sobre 2. Y ese es el valor de la derivada direccional. Esta parte es fácil. Y los otros tipos de ejercicios que tienen son ejercicios que hay que usar una propiedad que está en la teórica, donde le dice, bueno, hay una pregunta bastante importante. Claro, el tema en sí si no es diferenciable, hay que hacerlo por definición. En eso es bastante parecido a los ejercicios que hice yo la clase pasada, de cuando teníamos una función partida y veíamos las derivadas parciales por definición, y si era diferenciable por definición, ¿se acuerdan? Va a ser parecido a ese tipo de ejercicios. Bueno, pero bueno, en la clase que viene hacemos alguno. Pero la otra propiedad que van a tener que usar, está en algún ejercicio por ahí perdido, que está en la teórica, es que muchas veces uno se pregunta, dice, bueno, está bien, dado una dirección, yo sé calcular la derivada direccional en esa dirección. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la dirección que tengo que tomar si quiero que la derivada direccional sea lo más grande posible? Eso es lo que se llama la dirección de máximo crecimiento. Claro. Eso está en la teórica. Y fíjense, les voy a hacer una cuentita muy, muy fácil, que es, ¿cuál es la dirección de máximo crecimiento? Está en el video de Juan. En la teórica, yo estoy no la vi ahora hace poco, pero estoy casi seguro que yo lo conté en la teórica también. Esto tiene infinidad de aplicaciones conocer la dirección de máximo crecimiento en cuestiones teóricas, en cuestiones prácticas, en cuestiones de métodos numéricos, computacionales. Esto se usa muchísimo, conocer la dirección de máximo crecimiento. Y la idea es muy fácil porque cuando uno tiene la derivada de f respecto de u en algún punto x0 y 0, esto es igual al gradiente de f en x0 y 0 escalar u. Bueno, cuando vimos producto interno, nosotros vimos que el producto interno, esto es exactamente el módulo del gradiente de f en x0 y 0 por el módulo de u por el coseno del ángulo. ¿Se acuerdan de la práctica de producto interno?
Bueno, este vale 1, siempre, porque U tiene módulo 1. Y el coseno, esta es la clave, el coseno siempre es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Entonces, ¿cuándo esta cantidad, cuándo este número va a ser lo más grande posible? Claro, exacto, Pablo. Este número es lo más grande posible si el coseno vale 1. Entonces uno concluye y dice, luego, la derivada de f respecto de u es máxima si el coseno de alfa es igual a 1. ¿Y para qué ángulo alfa el coseno vale 1? Cero, exacto, exacto. Es decir, si alfa es 0. Pero si alfa es 0, ¿qué quiere decir de u? Alfa es el ángulo que forma el gradiente de u con u. Eso quiere decir que u tiene que tener la misma dirección y sentido que el gradiente. Equivalentemente, si u tiene igual dirección y sentido que gradiente de f en x0 y 0. U tiene que ser igual entonces al gradiente de f en x0 y 0 dividido el módulo de gradiente de f en x0 y 0. Entonces esto es lo que uno aprende, que es que el gradiente es la dirección de máximo crecimiento de la función. O sea, el gradiente es un vector que apunta en la dirección donde la función crece más. Bueno, hoy terminamos, ya son 8:30. Yo espero que con esto puedan avanzar en la práctica. Les pido perdón que no tengo tiempo para consultas hoy. Pero bueno, en reemplazo de eso, el lunes a las 6 armo otro Zoom y los invito para hacer consultas. Bueno, gracias, Nadine. Dale. Bueno, si les sirve, yo les puedo mandar las notas de hoy por mail de vuelta para que las tengan. Sí, ahí te digo, Felipe, hasta el 29 se puede hacer, pero no, hay algunos que por ahí tienen que saltear. El 26, 27 y 28 te diría que lo salteen. Podés intentarlo. Creo que en los ejercicios que hizo Juan, o hay otro video también en el campus que ya indica más o menos cómo hacer este ejercicio, pero con lo que yo expliqué por ahí falta. Pero después, pero hasta el 20, la idea es que puedan hacer hasta el 29. Bueno. Bueno, chicos, a ver Argentina. Bueno, Chao, buenas noches. Buenas saludos, noches. chicos. Nos vemos. Buenas Buenas noches. Chao, Julián. Nos vemos. Hasta luego. Chau.